Hoy quiero hablarles un poquito sobre los compresores, porque tengo un artículo que guardé en mis archivos hace unos 3 años que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con la rehabilitación, por ejemplo, de compresores que tienen alrededor de 25 o 30 años de servicio. En general los compresores duran mucho, tienen muy buena duración en el tiempo si se les hace su buen mantenimiento. Vamos a ver qué es lo que es un compresor. Vamos a empezar por ahí. Un compresor es un equipo el cual incrementa la velocidad de un flujo en estado gaseoso y que ese incremento en la velocidad redunda en el incremento de la presión si ese flujo es confinado, por ejemplo, en una tubería o confinado en un recipiente. Por eso simplemente lo llamamos compresor. Comprime el aire o el gas o ese flujo en estado gaseoso y le incrementa su presión. Hay varios tipos de compresores, ¿no? Pero en general se pueden resumir en tres tipos, ¿no? Son los que conocemos vulgarmente como reciprocante, que es muy parecido a un pequeño motor de combustión interna con unos pistones, el cual comprimen el aire. Es muy utilizado comercialmente en diferentes aplicaciones. Seguramente lo hemos visto muchas veces por allí. Después están otros tipos que son los llamados de tornillos, ¿no? Que son para aplicaciones muy particulares. Son unos tornillos o lóbulos, también pueden ser, que van girando adecuadamente, de manera que cada vez que giran o cada vez que o mientras están girando, pues dentro de su carcasa están comprimiendo el flujo del elemento gaseoso o del componente gaseoso que está pasando a través de ellos. Y el que queremos hablar, que es el compresor centrífugo, que es el que tiene que ver con el artículo que quiero compartirles, es el que se utiliza en la industria, sobre todo en las refinerías y ese tipo, la industria petroquímica. Se utiliza mucho los compresores centrífugos, inclusive por ejemplo en los sistemas de aire acondicionado de muchas toneladas. Generalmente se utiliza compresores centrífugos. ¿Qué es un compresor centrífugo? Bueno, supongamos un ventilador, ¿ok? Y ese ventilador, en la medida que va girando, va pasando aire y le incrementa su velocidad. Estamos hablando de un ventilador normal de casa. Entonces, digamos que logramos confinar el flujo que sale a través del ventilador y nos vamos a dar cuenta que además de que incrementa su velocidad, pues también incrementa su presión. Y si adicionalmente a eso tratamos de meter ese flujo de ese gas dentro de un recipiente, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que incrementa su presión de una manera un poco más rápida. Por supuesto, eso va a pasar hasta que ocurra, por ejemplo, que la presión sea capaz de abrir una fisura en el elemento que lo está confinando y se escape la presión allí. ¿Ok? O también puede suceder que si el elemento que lo está confinando es bastante, soporta bastante presión, puede suceder, por ejemplo, que la presión supere a la capacidad que puede enviar el ventilador, ¿no? Entonces se devuelvan ondas de presión en contra del aspa del ventilador o de las paletas del ventilador, y se produce un fenómeno que es muy interesante, por cierto, que se llama surge,
hace que el ventilador se mueva en sentido contrario, gire en sentido contrario. Esto ocasiona muchos problemas, muchas fallas en los ventiladores, en los compresores centrífugos. Pero bueno, ahí en general todos los compresores, todos los sistemas están cubiertos de manera que esto no ocurra, con válvulas de seguridad con las cuales se disparan cuando sube mucho la presión. Pero bueno, de eso no es lo que quería conversar en este video. Quizás hago algo más adelante sobre este tema, que es muy interesante. Desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista académico, es muy interesante. Bueno, lo que quería conversarles es lo siguiente. Fíjense ustedes, los ventiladores, los compresores centrífugos tienen que ver el diseño de sus álabes, de sus paletas, de sus álabes, tienen que ver mucho con la dirección, con el vector de la dirección del vector velocidad del flujo del gas. Y la inclinación de la paleta y la forma de la paleta y los ángulos de entrada, todo ese tipo de cosas están diseñadas para ese vector de velocidad. Hace 25 años todos esos compresores venían con un diseño particular y generalmente funcionaban en un rango de velocidades. De manera que si el flujo de gas de entrada se modificaba un poco, por ejemplo hacia arriba o por debajo de ese rango, además de que disminuía drásticamente el rendimiento del compresor, también empezaban a ocurrir cosas, ¿no? Porque claro, ya la distribución de fuerza no era la misma, y la fuerza que se ejerce sobre el impeller, entonces claro, empezaban a ocurrir cosas en el rodete del compresor y producían fuertes vibraciones. Entonces, para evitar esto, pues simplemente no se trabajaba fuera de esos rangos, y en general pues o si se trabajaba fuera de esos rangos, pues se trabajaba con el conocimiento de que el rendimiento de la máquina era muy bajo. Lamentablemente esos rendimientos ahora no se pueden manejar de esa forma. Hoy por hoy estamos trabajando en un sistema donde los rendimientos tienen que estar muy cerca del óptimo por el tema del consumo de las energías, y pues las nuevas leyes nos obligan a mantener eso. También es cierto que un compresor centrífugo es un equipo que tiene un costo muy apreciable, y la verdad es que si el equipo es mantenido en buen estado, es decir, se le hacen sus cambios de sellos adecuadamente, limpieza, ese tipo de cosas, empacadura, el equipo tiene una duración muy larga, es una vida útil de 30, 40 años. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué se han hecho los fabricantes? Fíjense ustedes, los compresores nuevos, la nueva tecnología, como ya podemos calcular mejor esos vectores de entrada y podemos simular a través de software de computadora cómo es ese flujo y cómo afecta a nuestro impeller o a nuestro rodete con los álabes, los ángulos de los álabes. Entonces lo que hacemos es que colocamos unos álabes o unas paletas a la entrada del compresor, de manera de que dependiendo de la velocidad del flujo y el caudal del flujo del gas, podemos hacer cambiar el vector de entrada, y eso nos hace posible que el compresor centrífugo pueda trabajar a infinidad de velocidades. Eso antes no se podía hacer porque era muy complicado simularlo. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Por ejemplo, vi esa propuesta que vi hace algunos meses, hace un par de años atrás, que de verdad que me interesó mucho y me llamó mucho la atención, y es que le están colocando a los compresores antiguos que no tienen este sistema unos impellers a la entrada, de manera que puedan redirigir el vector de velocidad en función del caudal, o sea, en función de la velocidad del flujo.
Y esto es muy interesante porque entonces ahora esos compresores que tienen más de 30 años ya no tengo que desecharlos, simplemente lo que tengo que colocarlos en la brida de entrada, pues esos impellers, por supuesto tienen un costo, modelarlos y fabricarlos, pero por supuesto no es nada que aproximado a lo que puede costar colocar un compresor de nueva generación. Esto le ha dado una vida útil más larga a esos equipos. Tengo en el artículo que tengo archivado que ya eso se había probado en algunas refinerías en el norte de los Estados Unidos. Por cierto, lo hizo Ingersoll Rand, que es una de las fabricantes de compresores muy reconocidos y con muy buenos resultados. Y es muy interesante desde el punto de vista académico, ¿no? Porque es recalcular todo, es recalcular ese impeller. Es interesante, realmente a mí me llamó mucho la atención y de verdad que es muy interesante el sistema. Les voy a dejar en la descripción de este video, les voy a dejar un link con un documento que he preparado con algún resumen de ciertas cosas, donde explico un poco con más detalle cómo es esto, cómo se está preparando este asunto y para que desde el punto de vista académico los estudiantes y los colegas pues lo puedan tener, o si les interesa o sienten curiosidad lo puedan tener. Les agradezco que vean mis videos de mi canal Mario Bertucci Ingeniería. También les voy a agradecer que se suscriban y les voy a agradecer también que le den a la campanita que ustedes saben.